Saludos queridos hermanos, estamos compartiendo la palabra con mucho cariño como siempre el padre Jason Orsini Báez y hoy en este viernes de la cuarta semana de la Pascua la palabra nos continúa guiando en este hermoso viaje, en este caminar hacia el encuentro del Señor, en este camino. Recordábamos que hace 2 días atrás, el miércoles, iniciaba este primer viaje apostólico de Pablo por todas estas grandes ciudades, mostrándoles la palabra de Dios, mostrándoles el cumplimiento de las Escrituras, mostrándoles cómo Jesucristo es nuestra salvación, nuestra vida verdadera, la verdad que estamos llamados a descubrir y a conocer. Así, en la primera lectura de hoy, que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre el capítulo 13, de los versículos 26 al 33, continúa este discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Como decía, hay dos Antioquías. Si uno busca ese mapa antiguo en nuestras Biblias, casi siempre en la parte de atrás, en los apéndices, muchas ediciones de la Biblia contienen los mapas. Y los mapas están estos viajes de San Pablo. Ahí podemos identificar las ciudades y más o menos hacernos una idea de estos viajes de San Pablo en el oriente del mar Mediterráneo, ya en esa zona de Israel, dando la vuelta hacia lo que hoy día es Turquía, Grecia, más o menos ese círculo así iba realizando San Pablo. Y esto para que nos ubiquemos un poquito, ¿verdad? Geográficamente, a lo mejor les ayuda a contemplar mejor el Evangelio, la palabra. Y hoy, en este discurso de Pablo, en la Antioquía de Pisidia, nos va mostrando, ¿qué nos va mostrando? Su Evangelio. Y esto es una palabra muy importante reconocerla, porque a veces limitamos el término evangelio al género literario o al género literario en los libros. Tenemos 4 libros en el Nuevo Testamento que los catalogamos como evangelios, porque son narraciones acerca de la vida de Jesús. Es una definición así dicha brevemente de lo que es un evangelio. Es un género literario narrativo que nos va mostrando la vida de Jesús, vida y obras del Señor. Sin embargo, no se limita al género literario, sino que evangelio es el anuncio. Antes de ser un texto escrito, el evangelio era el anuncio acerca de Jesucristo. Por eso Pablo tiene un evangelio y en muchas de sus cartas y en los Hechos de los Apóstoles, cuando él está hablando, habla de su evangelio, de cómo él va dando esta buena noticia. Y hoy precisamente en esa lectura que hacemos, en esa primera lectura, Pablo habla acerca de a estas personas, a esta audiencia que le está escuchando sobre su evangelio. Dice, nosotros les anunciamos el evangelio. Es decir, nosotros les anunciamos la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Dice, la promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es la catequesis primitiva, es la catequesis de la primera iglesia a la que nosotros tenemos constantemente que retornar para recuperar nuestra hermosa identidad cristiana. Es ver en Jesucristo el cumplimiento de las promesas que había hecho nuestro Dios a su pueblo y al mundo entero y a todo el mundo. Es ver en Jesucristo una buena noticia. Es ver en Jesucristo un anuncio de salvación para mi vida. Es sentir, es saber que en el misterio de Jesucristo yo estoy elegido por el Señor. El Señor me ha elegido, me ha amado, me cuida, me quiere a mí. Nos decía ayer el Señor que yo les he elegido, yo sé bien a quién les he elegido, decía el Evangelio de ayer jueves. Y hoy también en este predicar de parte de San Pablo a estos hermanos suyos, les muestra y nos muestra a cada uno de nosotros esta buena noticia, que se me habían prometido unas cosas y el Señor las realiza, las actualiza, las cumple. Dios cumple su promesa de salvación para todos nosotros. Y como Pablo hace alusión en su discurso que en Jesucristo se cumple la promesa contenida en el Salmo 2 o el Salmo 2, tenemos hoy en el Salmo de nuestra liturgia el Salmo 2. Un salmo que es de estos salmos llamados salmos reales, porque canta
al rey, ¿verdad? Salmos reales, son una serie de salmos, son varios que aparecen en los 150 salmos, que son dedicados a cantar al rey reconociendo en el rey la fuerza de Dios, reconociendo en el rey la figura o la autoridad del Señor, aquel a quien ha ungido el Señor. Por eso en este salmo se ve, algunos lo aplicamos al rey David, sin embargo, en un sentido amplio, es el cumplimiento que se realiza en Jesucristo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, le dice el Señor. Un salmo muy importante para nosotros los cristianos. Todos los salmos son importantes, pero el Salmo 2, no solo porque aparece aquí en este libro de los Hechos de los Apóstoles, también en la carta a los Hebreos se volverá a tomar este Salmo segundo, y un salmo que para meditarlo, para orarlo, porque ya entonces nosotros sabemos que por el bautismo todos pasamos o formamos parte de este pueblo de reyes. Así que el salmo dedicado al rey lo podemos aplicar a Jesucristo, pero también nosotros que somos los hijos de adopción del Señor, también somos reyes, y también son salmos que nos muestran nuestra dignidad, nuestra vida. Y el evangelio de este día, de viernes de la cuarta semana de Pascua, continúa Jesús en este discurso en el contexto de la última cena. Hoy particularmente los versículos 1 al 6, Juan 14, 1 al 6. Y en este trocito, en estos 6 versículos, aparece un personaje importante en el Evangelio según San Juan, y es Tomás. Como dije ayer, lo repito hoy, no me voy a extender demasiado en el Evangelio, porque esto también forma parte del Evangelio del próximo domingo, y el domingo pues le dedicamos un poquito. Pero sí quisiera mirar este famoso interlocutor en el Evangelio según San Juan, que es Tomás, el apóstol. Lo digo porque Tomás en los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, solamente aparece en la lista de los 12. Sin embargo, no se menciona ninguna palabra suya, ninguna frase suya. En el Evangelio de Juan tiene cierta importancia, aparece en diversas ocasiones. Aparece en el momento de la muerte de Lázaro, cuando van a Betania, aquel que dice, vamos nosotros y muramos también con él. Aparece en este contexto de la última cena, diciéndole o haciéndole esta pregunta al Señor. Y luego entonces aparecerá en la resurrección, que ya sabemos que fue el evangelio del segundo domingo de Pascua. Entonces aparece ahí en esa escena mal llamada o mal llamado el incrédulo, pero no es tan incrédulo, Tomás. Y hoy quisiera detenerme en la figura de Tomás. No es simplemente el incrédulo. Yo diría que Tomás nos retrata a muchos de nosotros. Estaba herido y quería verle. Cuando se te ha muerto una persona, un ser querido a quien amas, en quien habías puesto quizás ciertas esperanzas o anhelos en tu vida, ¿qué es lo más que extrañas de esa persona? Verlo, tocarlo, escucharlo. Así estaba Tomás. Me ha muerto el Señor. Y los otros dicen, está vivo. Y dicen, no, pero es que yo tengo que tocarlo, yo tengo que verlo. Es la expresión de Santo Tomás, muy humana, como todos nosotros. Y es el que luego nos va a mostrar a todos nosotros con ese encuentro con el Señor, a que la fe va más allá de la visión, a que hay una nueva manera de encontrarse con el Señor. Pero ese no es el evangelio de hoy. El de hoy es cuando él le dice al Señor, ¿cuál es el camino? Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y gracias a esta pregunta de Tomás, tenemos una respuesta del Señor que se ha quedado en muchos de nuestros corazones, de nuestra memoria, y que le hemos repetido, uno de los famosos o el más famoso yo soy de Jesús en el Evangelio de San Juan, que esa frase yo soy tiene mucho significado y mucha profundidad en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Sobre estos 3, camino, verdad y vida, vamos a darle o a profundizar sobre ellos el domingo, que nos limitamos al Evangelio. Pero quisiera que viéramos esta respuesta, que se parece mucho a la del domingo pasado. Yo soy la puerta, quien entra por mí está salvo. Aquí dice, nadie va al Padre. Es un camino para ir al Padre, es un camino para conocer, para saber, es una verdad que se me va revelando, y es una vida. Es una vida que no es simplemente vida en este mundo,
que es tan frágil, que nos confinaron en nuestras casas por un microscopio, por una cosa microscópica, quise decir. No es esa vida, es la vida eterna, es la vida verdadera que nos manifiesta y nos muestra el Señor. Así que seamos como Tomás, acerquémonos a Jesús para preguntarle cuál es el camino, qué tenemos que hacer, hacia dónde vamos, qué decisiones debo tomar. No dejemos de consultar siempre al Señor para poder tomar las decisiones importantes de la vida, así como lo hace Tomás, así como lo propone San Pablo en la primera lectura, porque somos hijos de Dios y Él está cuidando siempre de nosotros. Que el Señor les bendiga mucho y nos encontramos como siempre mañana, si Dios quiere, compartiendo la palabra.